Bien, aquí ya estoy compartiendo la pantalla. Entonces, eh, les quería comentar, ya está en la página del TIC, lo que es la tarea número 4 o 5, no recuerdo, en fin, es la que dice ensamble barra. Esta tarea fue la que se comenzó la clase pasada sobre el ensamblaje de la matriz de rigidez, ¿sí? Para elementos barra de 2 dimensiones. Respecto a eso, ¿alguno tiene algún comentario o pregunta? Ok, bien, la clase de hoy entonces se verá la práctica número 4. Recordarles que la práctica número 3 ya está, la práctica número 3 ya está programada en la sección de prácticas y tareas, entonces es una práctica, la única de las 5 o 6 prácticas que se va a realizar, en que es grupal, en los grupos o en los equipos que ya se habían definido, ¿sí? Son equipos entre ambos grupos, el D1 y el H1. Y la idea es que ustedes programen en MATLAB, preferiblemente, eh, un problema de transferencia de calor en una placa. Entonces, es la transferencia con condiciones de contorno de temperatura, es decir, tipo Dirichlet. Y la idea es probar el método de diferencias finitas y el método de elementos finitos para este ejercicio. ¿No? ¿Sí? ¿Quién le decimos? Bien. La hermana Liliana, ¿y quién? Uy, por ejemplo, ¿Cuál hermana Liliana? Liliana. Les voy a mostrar, Ah, les voy a mostrar acá. Profe, qué pena, yo estoy revisando el TIC y no hay como el enunciado del ejercicio, o es una ¿Cuál? para la práctica 3. Bien, en la práctica 3, ese fue... No, para la práctica 3 sí, es esta, ¿no? Ah, perdón. Es, No, no es esta. Bueno, tengo que actualizarlo. No está acá. Bien, gracias. Creí que ya la había subido. Pero se los voy a mostrar. Sí, es esta. Bueno, la voy a mostrar acá. Y cuando termine la clase, la subo. Es importante también que empiecen a escoger, ¿sí? De cuál proyecto final van a realizar. Entonces yo había colocado una lista o les había dado en una de las primeras clases una lista con todos los temas posibles de proyectos finales. Entonces no he recibido hasta el momento de nadie, ¿sí? Seleccionando la pareja y el tema. Entonces es importante, si pueden esta semana o para la próxima, ya escoger el tema y la persona con la que se va a trabajar. Entonces, son trabajos de a parejas y el tema en el que van a trabajar. Bueno, esta es la práctica 3, ¿sí? Un informe por equipo
entre los que ya se habían creado y debe contener la introducción, objetivos, desarrollo de los métodos numéricos, entonces definir la ecuación diferencial parcial, el esquema de solución en diferencias finitas, la discretización usando el método de elementos finitos, el ensamble de la matriz de rigidez usando residuos ponderados y como resultados entonces distribución de temperatura, calor, los errores, ¿sí? En función del número de elementos y de puntos. Es decir, en mi dominio debe aparecer como entrada, entonces, cuántos elementos, si es el método de elementos finitos, o cuántos puntos se debe seleccionar. Bien, o por lo menos tener un set de pruebas con varios valores. Listo. Y a partir de ahí, pues hallar los errores. Bueno, eso en cuanto a resultados. Además, las conclusiones y el anexos, anexar el código en MATLAB. El formato de presentación del informe es libre, no es el que está en el TIC, que es doble columna, pero si quieren usarlo, pues no hay problema. ¿Listo? Para el método de elementos finitos, utilizar elementos cuadrados lineales. Y el problema es el que se enuncia aquí. Entonces, describa la temperatura U de XY en una placa cuadrada, me falta acá, de acero sometida a las siguientes condiciones de contorno. Entonces, esta es la región izquierda, ¿sí? En la parte izquierda y en la parte de abajo a 25 grados y en la parte superior, en la esquina superior derecha, entonces a 77 grados, con una variación en los bordes superior y derechos dado por la 25 más 3.25 por x al cuadrado. ¿Listo? Aquí está variaciones, obviamente, en las fronteras, en el contorno. Ese es el problema que deben solucionar. Yo tenía algo similar acá, pero ya es una transferencia de calor utilizando diferencias finitas en estado estacionario. Entonces pueden observar, creo que cómo cuando pasa el tiempo se va actualizando o debería actualizarse. Bien, aquí se observa, ¿no? Esta es una frontera con una condición de temperatura más caliente que en las zonas inferior y superior y pues se va calentando a medida que va pasando el tiempo hasta llegar al estado estacionario. Ustedes lo que deberán hacer es únicamente el estado estacionario, como es esta distribución de temperaturas, para otro problema. ¿Listo? Entonces ese es el problema de transferencia de calor, de programación, pues. Listo. Ok, respecto a la clase pasada, el ejercicio de tarea, creo que está Profe, las unidades de la placa, ¿cuáles son? en metros, puede ser esto, metros. ¿Sí? ¿Qué fecha de entrega tiene, profe? Ah, aquí está, entonces práctica 3, el 24 de julio. O sea, tienen 2 semanas para realizar esta práctica. Y el trabajo de mallado ya es el 31 de julio. Entonces, después de que terminen esta, tienen 7 días, ¿sí? Para entregar esta práctica. Bien. El ejercicio. Alguien me preguntaba por el ejercicio.
bueno, no recuerdo muy bien el archivo, pero era el ejercicio el ejercicio de barras bidimensional, donde estaba entonces una estructura como la siguiente, no recuerdo muy bien, pero era algo como esto. Sí, y aquí había una carga P. Bueno, eso lo pueden ver en la clase anterior, que está bien detallado. Bien, no sé si tengan comentarios respecto a las tareas o demás. Bueno, si no, entonces voy a dar inicio a la clase de hoy. Y esta va a ser la introducción entonces a el tema número 4 y también a la práctica número 4. Entonces servirá ese doble propósito. Y es sobre el mallado. Entonces, ¿qué es el mallado? Los diferentes tipos de elementos que existen para generar una malla, algunos métodos para mallar, y se verá también la calidad de la malla, cuáles son las métricas de calidad, cómo modificar la calidad de la malla para obtener un mejor mallado, y bueno, lo concerniente a la generación de la malla. Bien. Bueno, importante malla con doble L, ¿no? Porque malla con Y es una cultura precolombina. Bien, ¿por qué se hace el mallado? Es el contenido, los tipos de elementos, cómo decido el tipo de elemento a usar, comparaciones entre elementos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, y un pequeño ejercicio, el planteamiento de un ejercicio. ¿Cómo decido el tamaño de mi elemento? Entonces ahí juega un papel grande la convergencia, las técnicas de mallado que existen y la calidad del elemento y chequeo de malla. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué se hace el mallado? Yo creo que aquí ya todos podrían dar respuesta a esta pregunta. Y la cuestión es que se hace el mallado porque en elementos finitos se hace una aproximación nodal en donde se divide el contorno en pequeñas partes o subdominios llamados elementos, y a esos elementos se supone que la solución es una función polinómica. ¿Sí? Puede ser lineal, cuadrática, ¿ok? O de orden superior, que es continua dentro del elemento, pero discontinua si se mira desde el punto de la malla completa. Entonces, pues el mallado sirve para generar precisamente el sistema de ecuaciones que permitirá resolver el sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces permite pasar de una EDP a un sistema de ecuaciones lineales. Bien. Bueno, aquí se observan entonces los tipos de elementos. Están clasificados según su dimensionalidad. Entonces, elementos unidimensionales, elementos bidimensionales y elementos tridimensionales. Y aquí en esta otra columna están todos los otros tipos de elementos que existen. Bien. En elementos unidimensionales, como pueden observar aquí, es una barra, es en los elementos en que una de las dimensiones es muy larga en comparación de las demás. Entonces X es mucho mayor que Y, Z. Ejemplo de esto, elementos barra. ¿Sí? La forma del elemento es una línea. ¿Ok? Entonces, no necesariamente línea recta, ¿no? Pueden ser líneas también que sean curvas.
En este caso sería una barra, ¿sí? Digamos de este estilo. Ok. Algunos de los datos del usuario son los valores de las otras dos dimensiones, como el área. Es decir, siempre que se hace un modelo en elementos finitos, hay que recordar que es un modelo basado en la realidad y que nos encontramos en un mundo tridimensional. Si se modela como un elemento barra, entonces debo dar información sobre las otras dos dimensiones. Y esa información generalmente es el área. A veces también se da información sobre el tipo de sección. Entonces yo puedo decir que es un elemento barra con una sección cuadrada y describir esta sección en términos de las dimensiones. Algunos tipos de elementos que son unidimensionales, muy comunes en varios software. Esto no está referenciado a ningún software en particular, sino es una generalización de todos los posibles tipos de elementos en diferentes paquetes. Entonces está el elemento tipo barra o link también, el tipo viga, el tipo pipe, este es como una tubería, el tipo de simetría axial, ¿bien? Y otros. Aplicaciones prácticas, entonces para el modelamiento de ejes largos, para el modelamiento de vigas, de juntas pin, de elementos de conexión, etc. Una de las aplicaciones más importantes sería también en estructuras, todos los marcos. Ok, entonces puede ser, no sé, las cerchas. Que componen la estructura del techo de una bodega o, bueno, diferentes tipos de elementos 1D. Bien, pasando entonces a los elementos bidimensionales, son aquellos que tienen dos dimensiones muy largas en comparación con la tercera. Entonces se observa aquí que este tiene la dimensión X y Z mucho mayor que la dimensión Y, que es esta de acá. Entonces, la forma de los elementos son generalmente cuadriláteros o triángulos. Aquí son simplemente líneas. En esta pueden ser cuadriláteros o pueden ser triángulos. Bien. Ahora, yo puedo mallar. El tipo de elemento es independiente de la malla. Es decir, yo puedo mallar una estructura tridimensional, como puede ser una torre de electricidad, ¿sí? Utilizando elementos unidimensionales. Entonces utilizo simplemente elementos barra en estos. De hecho, el ejercicio de la clase pasada, en donde se hacía la formulación en 2 dimensiones para un elemento unidimensional, sirvió para establecer la matriz de rigidez de un elemento unidimensional en un sistema de referencia 2D. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar entre el problema, la dimensionalidad del problema con la dimensión de los elementos. Entonces esta malla está hecha a partir de elementos barra y es una malla bastante compleja. De la misma forma yo puedo tener un elemento, por ejemplo una membrana, ¿sí? Piensen, esto puede ser como, no sé, un trampolín, ¿ok? ¿Sí? Que va a ser discretizado utilizando entonces elementos cuadriláteros o elementos triangulares.
Entonces es importante diferenciar entre la malla y el elemento, o entre el dominio de esa malla, lo que conforma con el elemento. Entonces pueden ser cuadriláteros o triángulos y los datos por el usuario, dados por el usuario, entonces el valor del espesor. Un tipo de elemento, entonces está el cascarón, el tipo placa, este es el tipo shell. Y este placa es tipo plate. La distinción entre plate y shell, bueno, está dada en el libro de Timoshenko, se llama Theory of Plates and Shells, pero la idea es que uno de ellos, el espesor, es considerablemente más grande que el otro. Aún así, ambos pueden considerarse como elementos bidimensionales, pero generalmente en uno aparecen esfuerzos de membrana y en el otro no. Bien. Bueno, otros tipos de elementos, los de esfuerzo plano, entonces ya se vio al inicio en una de las primeras prácticas que una de las simplificaciones más importantes era el esfuerzo plano, cuando se tiene una parte con un espesor muy pequeño y además con una carga actuando en el plano, ¿sí?, de esta parte. Entonces esto puede considerarse como esfuerzo plano, plane stress. Y además se tenía la deformación plana, ¿sí?, que a diferencia del esfuerzo plano, el espesor no es muy pequeño, sino es muy grande. Entonces, una carga también aplicada en este sentido. Y se podría simplificar a un elemento 2D. Bien. También la simetría axial. ¿Listo? Algunas aplicaciones prácticas, entonces el modelado de chapa metálica, el modelado de componentes plásticos también. Bueno, el elemento tridimensional o 3D, entonces todas las dimensiones son comparables, ¿sí? X, tanto Y, tanto Z. La forma del elemento puede ser un tetraedro, un hexaedro, una pirámide o prisma. Y el tipo del elemento, tipo elemento sólido, ¿sí? Aquí los datos por el usuario, pues no debo ingresar ningún dato adicional a la geometría, aparte pues de la definición del material, pero eso ya hace parte de otro paso dado por el preproceso. Algunas aplicaciones, entonces el casing de transmisión, lo que es el bloque del motor y el árbol de levas, ¿sí?, en donde deben ser mallados por elementos tipo 3D. Entonces, unos ejemplos son estos que están aquí. ¿Sí? Ok, estos otros. Entonces estos son pirámides. También hay este estilo. Ok. Y en otro tipo de elementos, o llamémoslo misceláneos, entonces habrá elementos tipo masa, que son simplemente pueden considerarse como un punto que concentra una masa. Esto puede ser útil a la hora de hacer, por ejemplo, análisis modal a sistemas que estén en rotación. Entonces, que se pretenda hacer un balanceo, yo puedo establecer la influencia de una masa en un punto dado, ¿sí? Entonces, elementos tipo masa que concentra la masa en el centro de gravedad del componente. Elemento resorte,
¿ok? Puede ser resorte traslacional o resorte rotacional, ¿sí? No sé, muy bien, no recuerdo muy bien el signo, el símbolo. Y estos son útiles entonces sobre todo en fundaciones elásticas. Entonces cuando se requiere saber el efecto que tiene el suelo sobre la estructura o viceversa, entonces esto no se modela como un elemento rígido, sino se utiliza entonces elementos elásticos, ¿bien? Como tipo resorte. Amortiguadores, cuando existe una coeficiente de amortiguamiento o una disipación de la energía, ¿sí? Y también elementos rígidos. Entonces, que son las paredes, no se van a mover y son muy útiles, podrían verse cuando existe impacto. Entonces, simular, por ejemplo, el impacto de un automóvil hacia una pared rígida, ¿ok? O en sistemas dinámicos o mecanismos en donde se desea ver la deformación, los esfuerzos en una pieza, pero no en los demás. Entonces se puede colocar elementos rígidos en aquellos donde no se desea ver las tensiones. ¿Listo? Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Bien, después de conocer los tipos de elementos, entonces la pregunta es ¿cómo se decide el tipo de elemento a utilizar? ¿Sí? Entonces tendrá que ver mucho en el tamaño de la geometría y la forma. Esto ya se refiere geometría del dominio y la forma del dominio. ¿Okay? Tiene que ver también con el tipo de análisis, es decir, voy a hacer un análisis estático estructural, un análisis modal, un análisis de impacto, un análisis térmico y además de cuánto tiempo para el proyecto se dispone. Entonces, ¿es un proyecto de grado? ¿Es un proyecto de investigación? ¿O es un proyecto a nivel industrial de gran escala? ¿Sí? Entonces, empezando, considerando el tamaño de la geometría y la forma, entonces generalmente si la geometría presenta ciertas particularidades, como es el caso de esta que está aquí, que son miembros de dos fuerzas, entonces se pretenderá utilizar elementos 1D, ¿sí? Si la geometría tiene un espesor muy pequeño, con elementos 2D, ¿sí? Incluso si la geometría es chapa metálica, también puede ser geometrías 2D. El tipo de análisis. Entonces, para estático, estructural y de fatiga, se prefieren los elementos cuadriláteros sobre los triangulares y los tetraédricos y los pentas. Entonces, para este tipo de análisis, estos elementos se prefieren sobre estos elementos. ¿Por qué? Porque estos son mejores, son más exactos. Y más adelante veremos por qué. Sin embargo, a pesar de que sean más exactos, con este es mejor representar la geometría, representación de la geometría. Bien. Aquí hay otras recomendaciones cuando el tipo de análisis es un análisis de impacto y no lineal. ¿Mm? Entonces hay que dar prioridad a las líneas de flujo de la malla y a los elementos tipo brick, ¿sí? Sobre los tetraedros, que son estos que están acá. ¿Mm? Entonces veremos qué son estas líneas de flujo de malla. Pero la idea es que, por ejemplo,
Si este es un elemento bidimensional que se requiere mallar, yo podría mallar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, pues, utilizando líneas de flujo de malla paralelas. Sin embargo, a veces es preferido, y sobre todo en análisis de este tipo, análisis de impacto y no lineal, entonces utilizar unas líneas de flujo que vayan con el elemento. ¿Sí? Entonces, este tipo de malla sería preferible para una malla de impacto. ¿Sí? Para el análisis del flujo de molde, esto ya es un poco involucrando fluidos. Son los elementos triangulares, son los preferidos. Entonces, estos. Hay que ver que no siempre estos son los elementos preferidos, ¿sí? Y para el análisis dinámico, entonces, cuando se tiene una geometría que parece entre bidimensional o tridimensional, utilizar mejor los 2D tipo shell. ¿Ok? Esto es porque los tipos shell son más flexibles, ¿sí? Son menos rígidos y capturan los modos de vibración más exacto, ¿sí? Y con menor número de nodos. Entonces aquí pueden observar, este es la malla de los componentes de un tractor, ¿sí? Aquí pueden ver que se utilizan muchos elementos, quizás de hecho son tan pequeños que no se alcanzan a observar, pero entonces aquí seguramente son elementos bidimensionales, 2D tipo shell, y por acá entonces habrán tridimensionales, ¿sí? Y además de eso, pues tienen operaciones de generación global y métodos locales también de generación de malla. Bueno, la última de las formas es según el tiempo disponible, ¿ok? Entonces, cuando el tiempo no es una restricción, lo mejor es hacer una alta calidad de malla, ¿sí? Se puede también probar con diferentes tipos de malla, ¿sí? Sin embargo, cuando se tiene un tiempo limitado, pues se hace un mallado automático, ¿ok? Y además seguir pues las recomendaciones. Para 3D el mallado con tetraedros es preferible a hexas. Bueno, esto en cuanto a la geometría. Sí, y esto cuando el tiempo es muy limitado. Entonces, cuando el tiempo es un factor, se hace con tetraedros. O sea, con elementos de esta forma. ¿Sí? Si es un ensamblaje, entonces solo las partes críticas son malladas y los demás son aproximados o realizados utilizando elementos de menor dimensionalidad o otro tipo. Entonces, aquí se plantea el ejercicio número 1 y es la comparación de cada uno de estos tipos de elementos. Entonces, está el elemento 3D, está el elemento unidimensional y está el elemento 2D. ¿Listo? La idea es que ustedes hagan en ANSYS este mismo problema, ¿ok? Entonces, aquí aparece, es una viga en cantilever con dimensiones 250 por 20 por 5 y una fuerza aquí de 35 newtons. Entonces, algo como esto. ¿Sí? Utilizando entonces elementos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales.
Aquí se observa, por ejemplo, la solución analítica, cuánto dio el valor del esfuerzo y el desplazamiento. ¿Ok? Y en elementos unidimensionales, con un solo elemento de 2 nodos, ya se observa una buena aproximación. En 2D ya se trabajaron con 800 elementos y 909 nodos. Y en 3D hubo 17.000 nodos, más de 9.000 elementos. ¿Sí? Entonces, la idea es que para problemas muy sencillos o con formulaciones con elementos muy simples, se puede obtener resultados muy, muy buenos. Listo. Bueno, aparte de la escogencia entre el error, perdón, entre el elemento tipo cuadro o el elemento tipo cuadro, entonces existirán algunas incertidumbres o errores debido a la escogencia. Vemos que, por ejemplo, uno de lo que más afecta al elemento es si es tipo lineal o si es cuadrático. ¿Ok? Entonces va a ser el número de nodos. Si es tipo serendíptico o tipo Lagrange. Entonces, uno Lagrange se representa de esta manera. Ok, va a tener, este es uno de Lagrange de segundo orden o cuadrático. Entonces tiene un punto, un nodo más por dentro del elemento. Además de eso está el punto de integración. Entonces, estos son los puntos nodales, ¿sí? Pero la matriz de rigidez se calcula, recuerden que es B transpuesta por D por B por integral de dB. Rara vez suele hacerse esta integral en forma analítica. Lo que se hace es en forma numérica, utilizando la cuadratura de Gauss y en puntos especiales, por ejemplo, en estos puntos, ¿sí? Que hacen más o menos exacto el valor de esta integral de rigidez y por lo tanto el sistema. Entonces, aparte de la escogencia del orden del elemento, el número de puntos de Gauss también influye en el error. ¿Sí? Entonces es algo, además, para tener en cuenta. Profe, Y hacen parte de esas incertezas. ¿Sí? ¿Hay profe, alguna pregunta? sí, digamos, cuando uno tiene un elemento ya bidimensional, las funciones de forma, ¿cómo se hacen? Porque cuando era unidimensional, pues era que valiera uno en el nodo Ujú. y cero en el resto. ¿Ahí cómo sería? Lo mismo, que valgan 1 en el nodo y 0 en los demás. Lo que pasa es que son funciones de forma que dependen de X y Y. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Este es un triángulo. ¿Listo? Este es el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Digamos que ese es el tema de la unidad número 4 de la materia, ¿no? Que se relaciona con cómo generar todas estas funciones de forma para los Mm, elementos bidimensionales y tridimensionales. ah, ya. Pero, a ver, aquí podemos comprobar que es y-1 y-1 por x sería el n1. A ver, perdón. No, x menos 1. El n2, x menos 1, y menos 1. ¿Sí? Entonces en el punto 1, x vale 0 y y vale 0, entonces menos 1 por menos 1 da 1. Y en cualquiera de los otros puntos, ¿sí? Vale, por ejemplo, en este punto 3, que es x1, y1, entonces esto vale 0. En el punto 2,
en donde X es 0, pero Y es 1, entonces vale 0. Esta es la función de forma asociada al nodo 1. Entonces esto es XY menos X menos Y más 1. Esta sería la función de forma asociada al punto 1. ¿Cómo? No, muchas gracias, profe. Ah, bueno. Listo. Y así con los demás. Por ejemplo, el punto 2 creo que es 1 menos XY. Pero bueno, luego les mostraré cómo encontrar esos valores, ¿sí? Estas funciones. Listo, Listo. profe, gracias. Vale. Bien, entonces otro error está relacionado con el tamaño del elemento. Y esto pues tiene que ver también con la ecuación, con la condición que se vio en la clase anterior, la tercera condición, que es la convergencia. A medida que se aumenta el número de elementos, es decir, que el elemento se vuelve cada vez más pequeño, pues entonces el error también disminuye. Entonces no necesariamente una malla con cuadriláteros es una mejor malla que una malla con triángulos. Todo dependerá también de el tamaño. Pero lo que sí es cierto es que para un tamaño dado o para un número de elementos dados, los cuadriláteros presentan menor error. Ok, y el objetivo último es que los resultados del modelo numérico sean independientes del tamaño de la malla. Esto es lo que se quiere llegar con la convergencia. Bien. Listo. Aparte, otra incerteza es la calidad del elemento. ¿Sí? Bueno, es muy importante también. Entonces aquí se observa un elemento de alta calidad y un elemento de baja calidad. ¿Sí? Y la solución, el error, también es mayor con elementos de baja calidad. Entonces es preferible utilizar elementos de alta calidad. Hay diferentes métricas para medir esta calidad. Entonces veremos algunas como el orthogonality, el skewness, y se verá el Jacobian. Bien, pero ahora recuerdo estas. Ok, entonces entre mejor estén los elementos, pues resultados mejores. Listo. Y hay veces en que este elemento, por ejemplo, se distorsiona tanto que la solución ya es de baja calidad. Esa es una de las advertencias de ANSYS que suele pasar muy seguido y es, por ejemplo, que está aquí y una fuerza aplicada y otra fuerza aplicada. Entonces, que el elemento 555 presenta una calidad muy baja, ¿sí? Eso es lo que suele suceder. Entonces, la forma para corregir eso es precisamente modificando la malla para generar una malla de mejor calidad. ¿Sí? Bueno, y basado en esto, además, a ver, ¿cómo decido el tipo de elemento? Ok, ya quedó entonces claro el tamaño de la geometría y la forma, el tipo de análisis y también el tiempo. Ahora, ¿cómo decido el tamaño de mi elemento? Entonces eso lo va a dar el ejercicio de la convergencia. Y además, digamos, si no he realizado convergencia y es la primera vez, entonces puede ser una malla basada en experiencia previa. Entonces cuando se tiene buena correlación con resultados experimentales, es decir, yo hice un problema, lo hice experimentalmente, los resultados fueron muy buenos, muy cercanos, entonces simplemente voy a seguir utilizando ese mismo tamaño de malla y ese mismo tipo de elemento, con el mismo modelo quizás, o muy similar. El tipo de análisis, entonces, en el análisis estático lineal puede ser realizado fácilmente con un gran número de nodos y elementos.
¿ok? Entonces, en el tamaño del elemento en estático lineal, yo puedo disminuirlo casi que sin ningún inconveniente, porque no se requiere tanto capacidad de cómputo. Pero en modelos que sean de impacto o que tengan no linealidades o incluso CFD, análisis dinámico, también toma mucho tiempo. Entonces, escoger un buen tamaño es una tarea bastante difícil. La idea es balancear, encontrar el balance entre la exactitud o el error, ¿sí? Y el tiempo. Entonces, bueno, si quiero menos tiempo, necesariamente se aumenta el error, ¿ok? Y viceversa. Si quiero menos error, pues tendré que inclinar esta balanza subiendo el tiempo de cómputo. ¿Mm? Y además, pues, si mejoro la máquina, este computador, es como si realizara un recorte aquí a esta palanca, entonces, o aquí si lo empeoro, entonces puedo utilizar para un mismo error menor tiempo con una mayor capacidad, ¿no? Entonces, en los últimos avances son el PC, el cloud computing también es muy importante. Y estaba mirando una opción en ANSYS que parece interesante, es el RSM, que es el Remote Solve Manager. La idea es como generar un servidor que ponga a correr una simulación mientras yo voy trabajando en otra cosa, en otro modelo en ANSYS o obteniendo los resultados. Esto aún no lo manejo, pero pues está bueno para explorarlo. Bien. Bueno, y cuando no se tiene ninguna de estas tres, entonces lo que se hace, aquí prácticamente es un copiar-pegar del libro, es, por ejemplo, si se supone que se hace parte de un grupo de análisis de ingeniería recién formado, es decir, no hay pautas claras en la empresa, no hay una persona con experiencia, ¿sí? La idea es simplemente generar una malla por defecto y luego observar el análisis, observar esas regiones de alto esfuerzo, ¿sí? De alto gradiente, observar las regiones de alto error, refinar las áreas entonces localizadas y resolver nuevamente. ¿Ok? Esto es prácticamente describiendo el proceso de convergencia, cuando se obtenga menos de un 5% la energía de deformación. Entonces ya podemos establecer que es una malla aceptable. Bueno, para eso entonces hay un pequeño ejercicio de cómo se decide el tamaño de mi elemento. Entonces es de nuevo la viga cantilever, pero en este ejercicio lo que se va a hacer es el ajuste de diferentes tipos y diferentes tamaños de elemento. Bueno, el efecto que tiene el tipo de elemento. Bueno, cuando se utilizan elementos triangulares, entonces la geometría puede ser representada de mejor forma. ¿Por qué? Porque, pues, si yo modelo este círculo con elementos hacer aquí un círculo. No. Con 5 elementos cuadriláteros, entonces quedaría algo como 3, 4, 5.
bueno, no precisamente de esta manera. ¿Sí? Digamos que daría una malla como este estilo. Pero si utilizo elementos triangulares, digamos que los elementos que están acá no necesitan estar tan distorsionados como estos elementos cuadriláteros. Y aquí yo puedo poner más. Entonces, a nivel de geometría, es mucho mejor los elementos triangulares para representar la geometría. De hecho, una de las aplicaciones de los malladores más importantes, aparte de elementos finitos y todo el análisis numérico, son los videojuegos. Entonces, los diseñadores gráficos, diseñadores de videojuegos también conocen mucho del mallado, ¿sí? Del tipo de elemento y de cómo lograr una buena representación de eso que se quiere observar utilizando precisamente elementos o teselaciones, ¿sí? Finitas. Ok, entonces aquí se representa en esta figura los 16 elementos triangulares y aquí 16 elementos cuadráticos. Entonces se observa los esfuerzos, ok, es 2.32 megapascales cuando el resultado analítico son 3. Y aquí 2.47 cuando el resultado analítico es 3. Estos son más exactos, pero este genera una representación más fiel de la geometría. Otro componente importante es el orden. Entonces, un cuadrilátero lineal, un triángulo, perdón, un elemento triangular lineal, solo podrá moverse o digamos deformarse en esta forma, ¿sí? Representar geometrías lineales. Sin embargo, el cuadrático, al tener un nodo más, entonces es muy útil en estas zonas curvas para seguir con la curvatura, perdón. Bueno, supongamos que sea algo así. Sea este elemento. Sí, entonces aquí se crea una parábola a nivel de la geometría que se puede representar con elementos cuadráticos. Lo mismo también pues con un elemento cuadrilátero cuadrático. Bien. Entonces, ese es el efecto en el tipo de elemento. Al cambiar de triángulos a cuadriláteros, se mejora el error, ¿sí? La precisión. Y el efecto aquí se observan en estas figuras del tamaño del elemento. Entonces hay 4, 8, 16 y 64. Aquí se observan mucho mejor estos gradientes, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, está representado utilizando 4. Ya no es un agujero en forma de cuadrado. Entonces, este es para una malla con cuadriláteros. Observen, todos son cuadriláteros. Cómo va cambiando la solución a medida que se va refinando el número de elementos. Bueno, y por supuesto los resultados se ven afectados tanto del tipo como del el número de elementos. Entonces observen, por ejemplo, que en la anterior el tipo quad era preferible sobre el tipo triangular y después en el quad
pues el de mayor número de elementos tiene un resultado más cercano que los demás juntos. Bueno, y pues ahí aparece el concepto de error estructural, convergencia y singularidad de esfuerzos. Esto pues ya fue explicado en las clases anteriores. Sin embargo, recordar entonces que es importante suavizar estos gradientes, ¿sí? Estos gradientes de concentradores de esfuerzos mediante el empleo de mallas más finas. ¿Listo? Y evaluar, por ejemplo, el error estructural y modificar estos elementos. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, ¿sí? Pero antes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos en 5 minutos. Bueno, entonces, continuando. Bueno, ahora, una vez Pues ya... tengo una pregunta. ¿sí? Cuando tengo uniones soldadas, ¿hay algún tratado especial con la malla? No. Cuando se tiene, ¿cómo? Uniones de soldadura. Ah, una de En una pieza. soldadura. Bien. Sí. Ok, ahí en ese caso, por ejemplo, ok, si se tienen dos placas soldadas, ¿sí? Bueno, puede hacerse de dos formas. Sí. Si se tiene dos cuerpos diferentes, entonces se creará una condición de contacto. Un contacto tipo bonded, por ejemplo. Sí. Y hay otra forma que es como soldar, por así decirlo, o crear una conexión entre malla. Entonces es mediante contacto. Y aquí es utilizando una que se llama Mesh Connection. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí en este caso es decir que, por ejemplo, todos los nodos que pertenezcan a esta línea y a este cuerpo 1, son además los mismos nodos que pertenecen a esta línea y al cuerpo 2. Entonces esa es mediante una Mesh Connection. O también se puede utilizar en el caso que sea un solo punto, pues la opción Node Connection. Y hay otra operación que es para editar, digamos, esto ya no es para generar la conexión con soldadura, sino se pueden mover los nodos para cambiar un elemento con Node Move. Entonces todas estas ediciones de malla son posibles. Yo lo trabajaría si es una soldadura con Mesh Connection. Bien. Bueno, dependiendo de a qué nivel de detalle quiero la soldadura. Si deseo también, o sea, si es un proceso en el que voy a simular la soldadura, entonces quizás sea preferible entonces generar
el cordón de soldadura y lo demás. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, bien. Bien, entonces, ¿cómo comenzar a mallar? Primero, tómese el tiempo suficiente para estudiar la geometría. Por ejemplo, si la geometría se estudia de forma cuidadosa, pues entonces identificar las simetrías, ¿sí? O identificar con qué tipo de elementos, si es 1D, 2D, 3D, si necesito utilizar otro tipo de elementos dentro de esos misceláneos que hemos visto. Realizar entonces algunos chequeos. Entonces, si se importa, revisar si hay superficies duplicadas, aristas libres, filetes, agujeros pequeños. Por ejemplo, el semestre pasado alguien utilizó la licencia ANSYS académica, pero tenía un problema con la geometría, era que era un poco compleja. ¿Sí? Entonces utilizó una herramienta llamada Stitch como coser, ¿sí? O algo por el estilo para generar geometrías mucho más sencillas, ¿sí? Sin que le permitieran, digamos, resolver el problema teniendo en cuenta la restricción que existe en ANSYS académico con el número de elementos o el número de nodos. Y como cuarto paso, entonces, chequear la simetría. Importante porque permite reducir el tiempo. Bueno, entonces aquí tengo un pequeño ejercicio como para ejercitar la cuestión de la geometría y las abstracciones. Aquí se muestran dos discos, ¿sí? Dos discos ranurados de espesor constante. Este disco gira a velocidad angular constante y las únicas fuerzas que actúan son las centrífugas. ¿Listo? Entonces puede considerarse como un problema bidimensional. De hecho, ¿de qué tipo? Este sería uno de tipo esfuerzo plano. Esto pues es muy delgado y además son fuerzas que actúan en este sentido. Entonces un plane stress. Bien. Entonces se propone realizar la discretización o resolver este problema mediante elementos finitos y discretizar únicamente el área asombrada en el caso A. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué condiciones de contorno hay que imponer al problema para que el análisis sea correcto? Y la pregunta B, ¿es posible realizar un planteamiento análogo en este caso? Entonces, tienen 2 minutos para que encuentren, 4 minutos para que piensen en las condiciones de contorno que se deben imponer y si este elemento tiene alguna simetría. Profe, tengo una pregunta, bueno, dos. Sí, Eh, digamos, siempre en el momento en que tengo una geometría, ¿debo hallarle sus simetrías para, para poder simularlo? es muy recomendable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, estoy ahorrando un 75% del cálculo si lo hiciera que si lo hiciera, por ejemplo, todo completo. Entonces es muy recomendable. Obviamente hay unas condiciones, ¿sí? Y las condiciones de simetría ya pues se vieron también creo que la práctica 1, y es que primero la geometría debe ser simétrica. Entonces, aparte de la geometría, también no solo eso, sino las propiedades de los materiales. También las cargas. Todas estas condiciones se deben cumplir. Si se cumplen todas, pues entonces sí realizar la simetría. De no Profe, hacer... y Sí. de no hacerse, exacto, de no hacerse, ¿es posible que los resultados no salgan como uno los espera? ¿O Debería ser igual. O sea, debería ser igual el simétrico a la condición completa. ¿Mm?
Bueno, vale. Y Sí. la otra Bueno, ¿qué pregunta pasa en es, este caso? Por ejemplo, si yo ok, tengo aquí una fuerza, perdón, si yo tengo aquí una fuerza aplicada, pues entonces al revisar simetría de esto, pues al hacer la simetría debo dividir esta fuerza también en la mitad, porque estoy dividiendo mi elemento en la mitad. O si es también aplicado en esta parte, pues dividirla así en el grado correspondiente que estoy haciendo la transformación. ¿Ok? Y si el desplazamiento me dio aquí 2 milímetros, entonces tener en cuenta que en el modelo real, pues entonces van a ser 4. 2 arriba y 2 abajo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuál es la otra pregunta? bueno, sí, profe, ahí quedó eso claro, porque, o si no, uno pone toda la carga en uno solo. Claro. Bueno, y la otra pregunta es esto en relación con las unidades, digamos, si es un sólido que está muy grande, digamos, en metros cuadrados, ¿qué tan recomendable sería mallarlo en elementos muy pequeños o un poquito, o sea, qué tan Ujú. relativo es eso, en centímetros, en milímetros, no sé? Sí. Bueno, el tamaño del elemento hace referencia no tan visto como desde una perspectiva relativa, ¿sí? Si este tamaño es pequeño o grande, dependerá del modelo. Un tamaño de 50 centímetros puede ser un elemento muy grande si se va a modelar una pieza que mide 2 metros, pero puede ser un elemento pequeño si se está haciendo el modelamiento de un océano, ¿sí? Entonces, el tamaño del elemento siempre es relativo al dominio que yo quiero mallar. Y lo que hay que revisar es en cuanto al número de elementos. Entonces, si yo aquí es poner en la balanza el número de elementos, bueno, otra balanza. No, es esta misma. En el número de elementos, en este caso iría asociado aquí lo que determina este equilibrio, ¿no? Si tengo más elementos, entonces voy a tener un menor error, pero entonces voy a tener que tomar mayor tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo parar? Cuando ya se llegue a la convergencia. Por eso es importante para todas las mallas generar esta curva de convergencia. Bueno, esta no, pero la curva de convergencia en desplazamiento, por ejemplo. Desplazamiento contra el número de elementos. Entonces llega un punto donde prácticamente aquí en esta región es independiente de la malla. Quiere decir que si yo tengo una malla de 100.000 elementos y otra por acá de 50.000 elementos, los resultados van a ser los mismos. Entonces la idea es buscar esta independencia de malla. Esta curva llamada curva de convergencia converge hacia este valor, ¿sí? O curva de independencia de malla, a veces también llamado análisis de sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Al número de elementos. Entonces, el tamaño del elemento siempre es un tamaño relativo precisamente al dominio que se esté evaluando. Bien, no sé si haya quedado claro Sí, la profe, pregunta. quedó claro la Bien, respuesta. listo. Bueno, ¿alguien que nos pueda recordar entonces qué condiciones de contorno hay que imponer al problema? El punto A. Bueno, y este no pues, tiene la opción de chat, pero pueden levantar la mano los que crean que el punto B es posible hacer simetría. Entonces, ¿quiénes dicen que es posible hacer simetría o quiénes obtuvieron que para el caso B una simetría es posible? Pueden levantar la mano.
¿no? Bueno. Bien. Creo que la mostré muy rápido, ¿no? Pero bueno, sí. El caso B, la respuesta sí es posible hacer simetría. Y esta es la región de simetría. Entonces es un poco compleja, ¿sí? Sin embargo, pueden ver que sí es posible, tomando este dominio. Y las condiciones de contorno que se deben imponer. Entonces, esto es algo como así en el primer caso, es algo como esto, ¿no? Es esta de acá. Entonces son que los desplazamientos perpendiculares a la línea de simetría deben ser 0. Algo como este estilo. Bien. Y aquí también deben ser 0. Esas son las condiciones de contorno debidas a la simetría. De hecho, en ANSYS yo puedo dibujar primero esto y darle esta condición de simetría. Bien. Entonces aquí hay un ejemplo de una pieza donde no es tan sencillo generar esa condición de simetría. ¿Sí? Y bueno, hay muchas técnicas de mallado. Aquí ya empezamos un poco, o se empieza a hablar de las técnicas y es, por ejemplo, utilizar esta simetría, su parte en donde se repiten todas las características de forma radial, ¿sí? Y lo que se hace es modelar simplemente una pequeña porción. Bueno, ahora, ¿cómo comenzar a mallar? Después de seleccionar el tipo de elemento, el tipo de mallado, ¿m? Que no es tarea sencilla, porque hay veces en que se requieren combinar los elementos. Entonces, por ejemplo, este balde está mallado con elementos unidimensionales para lo que es la parte del mango, o donde se apoya, elementos tipo shell, en donde están las uniones con este tipo unidimensional, y quizás también se podría haber utilizado elementos 3D. Entonces este es un ejemplo del uso, digamos, de esa interacción entre diferentes tipos de elementos. A un problema no hay ninguna restricción por utilizar combinaciones de elementos. Entonces veremos que van a existir elementos de transición. Por ejemplo, si se tiene un elemento lineal, los lineales solo tienen nodos en sus vértices, entonces van conectados con otros elementos lineales. Sin embargo, si se desea pasar de una parte lineal a una parte cuadrática, entonces habrán elementos de transición. Entonces este ya es un elemento cuadrático. Y este elemento que está acá, dibujado en verde, es un elemento de transición, porque permite pasar de este elemento, que es uno lineal, a este cuadrático. Entonces este es como un híbrido, si ven que acá es lineal, pero aquí está cuadrático, como un híbrido entre una de esas dos. Entonces estos son elementos de transición. Bien, entonces otra de las técnicas de mallado es sobre todo utilizar aproximaciones. Utilizar aproximaciones para simplificar bastante la geometría. Entonces modelar las uniones y los contactos de forma aproximada, o en este caso como se hizo aquí. Y otra técnica es dividir el trabajo. Entonces es dividir el trabajo en el sentido de si hay un equipo de 3 personas, entonces yo mallo esta parte, ok, el otro malla, yo qué sé, el balde, y otra persona es la encargada de hacer el contacto entre ambos elementos. Entonces esa es otra
Otra opción, dividir el trabajo. Bueno, estas son una tabla con las técnicas de mallado para diferentes técnicas. Entonces está el automático o batch, este es el por defecto. Está el mapped o mapeado y está el manual. Entonces ya utilizando métodos, entonces por ejemplo, ¿cómo se compara en cuanto al tiempo? En cuanto al tiempo, este es bajo, simplemente de clic derecho, generar malla y listo. Este pues es un intermedio. Si lo vemos desde esta perspectiva, este sería uno tipo mapped, por ejemplo. Sí. Y ya un mallado manual requerirá mucho más tiempo porque en el mallado manual se definen entonces reglas especiales de mallado. Por ejemplo, yo quiero que en esta longitud tenga un refinamiento, que tenga una transición suave, que tenga por lo menos 5 niveles. Bueno, todo eso se puede definir en el tipo de mallado. ¿Sí? Bueno, también hay aquí con respecto al número de nodos y elementos generados, es mucho mayor que si se generara con un tipo manual, lo que pues, digamos, el tiempo consumido en mallar puede ser de alguna forma ahorrado en la solución. ¿Sí? Aquí pues es mucho más amigable para el usuario, aquí no tanto, en el sentido que hay que utilizar muchos métodos y aquí hay bajo control, aquí hay un alto control de la malla. Y en cuanto a las líneas de flujo también hay un alto control y sin embargo pues se requiere experiencia, ¿sí? Y habilidad y paciencia, por supuesto. Okay. Porque hay veces en que se ajusta una métrica, pero entonces puede desajustarse otra métrica. O se logra una malla muy buena, pero entonces el tiempo también empieza a afectar bastante. Entonces es un juego entre encontrar el balance adecuado entre tiempo, costo, ¿sí? Y aquí se observan dos ejemplos. Un ejemplo donde no es aceptable. Esta es una malla generada de forma automática y un ejemplo, ¿sí?, de lo que se esperaría ya a un nivel más profesional. Entonces observen aquí cómo es una malla mucho más estructurada en este punto. Todos son cuadriláteros. Y aquí hay una región donde hay una transición. Entonces, que precisamente involucra este círculo. Observen que estas tienen más elementos, ¿sí?, y más nodos que esta. Sin embargo, esta es preferible que esta otra malla. ¿Sí? Dentro de las técnicas de mallado, entonces aparecerá el mallado de las áreas críticas. Son áreas donde los esfuerzos son altos, entonces aquellos concentradores de esfuerzo, aquellos cambios de geometría, se recomiendan mallarlos muy densamente, utilizar muchos elementos o refinamientos. Y para las áreas lejos de los concentradores, un mallado pues mucho más burdo, mucho más grande. Bien. Entonces, por ejemplo, este es el mallado. Aquí dice mínimo 2 elementos alrededor de agujeros, ¿sí?, y mínimo 3 elementos en un redondeo. ¿Ok? O utilizar, suprimir los redondeos en aquellos casos donde no existan concentradores de esfuerzos. O cuando es chaflanes, pues se podría utilizar un solo elemento. Entonces estas son algunas técnicas de transición de malla. Observen que aquí se pasa de un elemento,
O sea, esta longitud está mallada con un solo elemento a 3 elementos. ¿Sí? Estas son también de 2 a 4. Y como observen cómo estas líneas de flujo son diferentes a estas otras líneas de flujo. De 1 a 2 y de 1 a 2, pero utilizando 2. 1 por 2 por 2. ¿Sí? Bueno, todas estas técnicas creo que son posibles, pero pues no he explorado mucho. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿me puede, por favor, volver a explicar lo de qué es el flujo de malla? Bueno, el flujo de la malla. Entonces, la línea de flujo de malla, ¿sí? Tiene que ver cómo están divididos estos elementos. O sea, no es nada tampoco complicado. O sea, es considerar cómo están estas divisiones, ¿sí? Alineadas, ¿ok? Respecto al dominio. Entonces, aquí se observa que hay una línea de flujo en este sentido y otra línea de flujo, digamos, aquí sobre esta división de las mallas. Ya, ¿Ok? ya, profe. Entonces, esas son las líneas de flujo. Aquí, por ejemplo, estas, digamos que están alineadas en este sentido y aquí suelen como concentrarse. Ya, sí, profe, ¿Sí? gracias. Profe, qué pena, tengo una pregunta. ¿Sí? Es que, pues, para mi trabajo de grado tenía que simular una tubería de 2 metros por 8 pulgadas de diámetro, ¿sí? El problema era que se usaba, digámoslo así, se refinaba mucho la malla, como perdía mucho tiempo de cálculo, a punto que se me iba a 2 días la simulación, ¿sí? ¿Cómo Sí. uno hace cuando tiene longitudes extremadamente grandes, pero requiere alta exactitud? ¿Sí me van a entender? Sí. Bueno, yo podría pensar en aplicar simetría axial, dependiendo del problema. O sea, no conozco muy bien el problema, pero si es una tubería, entonces, y si se quiere saber, por ejemplo, los esfuerzos en la pared, ¿sí? Y todas las cargas y toda la geometría tienen también simetría axial, pues entonces se modela únicamente esta sección. ¿Sí? Esa sería una opción. La otra opción, simplemente tomar, porque yo también he trabajado con tuberías, ¿no? Entonces lo que hice fue tomar la geometría así 3D, porque eran a veces cargas, por ejemplo, que se quería evaluar. ¿Qué pasaba cuando había una zona donde tuviera un daño? Entonces era un material compuesto, aquí cambiaban las propiedades mecánicas. Entonces, ¿qué pasaba con esa zona al aplicarse la presión? Entonces, pues ahí sí había que modelar todo toda la geometría. Tener en cuenta quizás el efecto de las condiciones de contorno aplicadas a estos bordes. Okay. Entonces, eso también es algo que podría influir, o que generalmente lo que se busca es, por ejemplo, en una simulación por fluidos, donde tiene una entrada, se tiene una velocidad del fluido a la entrada, que es una velocidad, digamos, uniforme en todo el perfil, ¿sí? Pero después de un tiempo, pues se alcanza lo que se llama el flujo desarrollado, que es un perfil de velocidades de esta manera. Entonces, si se busca conocer este perfil de velocidades, pues entonces no es necesario modelar todos los 2 metros, sino únicamente con los primeros 40 centímetros ya se captura de alguna forma esta influencia del valor de la entrada, ¿sí? Entonces esa es otra aproximación. O modelar, simplemente aquí utilizar elementos muy pequeños y aquí elementos más grandes. Entonces son muchas las estrategias posibles que se pueden aplicar ¿para qué? Para tratar de reducir eso sin perder exactitud.
Entonces, esas son, digamos, mis recomendaciones, así como muy generales, porque no sé muy bien de qué va el proyecto. ¿Qué es su proyecto? ¿Quién preguntó? Es que tenía que simular la Ah, pérdida de calor por unos gases del exhausto de la caldera, de una caldera, perdón. sí. Entonces, pues, digámoslo así, el exhausto medía 2 metros de altura. Y pues necesitaba simular la pérdida, la transferencia de calor, ¿sí? El problema era que como los tubos eran tan largos, necesitaba usar elementos muy pequeños, porque lo que me importaban, digámoslo así, el volumen de control de los gases de exhausto, ¿sí? No, más no la tubería como tal. Ah, ok. Bien, bien. O sea, su problema involucraba aquí también el flujo de estos gases. Sí, señor. Bueno, creo que eso ya es un problema de CFD. No estoy muy seguro, pero Ujú. no sé cómo lo haya planteado, pero que creo que ya involucra CFD. Y lo que sucede en CFD, que es un poco más complejo, es que se debe resolver no solo una ecuación, sino varias ecuaciones. La conservación del momento, el momentum, entonces la masa por la velocidad de entrada, bueno, la de continuidad, que es la conservación de la masa, y también la ecuación de energía. Entonces, este problema pues tiene transferencia de calor, entonces también la ecuación de energía. Y además, pues si se habla entonces de la ecuación del fluido, entonces la viscosidad, ¿sí? El modelo de turbulencia, en K epsilon, en K omega, bueno, son muchos parámetros y normalmente se hace por métodos iterativos. Entonces, creo que en una gráfica se muestra los residuales, cómo va variando en el número de iteraciones. Y la idea es que llegue a un punto donde ya la iteración, pues, eh, digamos que se obtiene que el error sea muy bajo. Entonces, estos problemas son un poco diferentes al enfoque que se da dentro de el análisis estático estructural, ¿sí? En el sentido que debe hacerse varias iteraciones. Y sí, son muy complejos. Son muy complejos. Eh, pero bueno, yo creo que quizás considerando simetría axial se puede reducir bastante sin modificar, digamos, de manera significativa el problema. Bueno, entonces seguimos. ¿Sí? Queda media hora, listo. Estas son las técnicas de mallada. Y bueno, voy a dejar por ahí hasta hoy, por hoy. En la próxima clase veremos entonces el mallado global, técnicas de mallado local, métricas de calidad y un pequeño ejercicio. Bueno, la idea con esta última media hora es entonces que ustedes se dividan en grupos. Sí, ya todos tienen los grupos y comiencen entonces a realizar la práctica número 3 o a ver cómo pueden dividirse el trabajo para realizar la práctica número 3. ¿Listo? Bueno, entonces en la clase de hoy se vio la introducción al tema número 4 y a la práctica número 4. Es importante entonces para qué se hace un mallado. Los tipos de elementos, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Entonces los unidimensionales, vimos algunas aplicaciones como los tipos de tubería, el tipo link, el tipo beam. En los bidimensionales, entonces son los elementos shell, los elementos tipo placa, y los tridimensionales aparecen los elementos sólidos, como pueden ser los hexaedros o tetraedros. En otros tipos de elementos, entonces elementos tipo masa, elementos tipo resorte, elementos tipo amortiguador. En, el, en cómo se escoge el tipo de elemento, entonces se veía diferentes enfoques que dependen
de la experiencia del usuario, si ya se realizó un problema similar y los resultados previos de las políticas que tenga la empresa o, digamos, la institución a donde pertenezca. Además, unas guías sobre qué tipo de elemento escoger basado en el análisis. Entonces, en el análisis estático estructural se prefieren los elementos hexaédricos o los elementos cuadriláteros sobre los triangulares porque presentan un menor error. Se vio además, después de escoger el tipo de elemento, entonces cómo escoger el tamaño del elemento. Importante ahí realizar o tener en cuenta la convergencia, el error estructural y mirar la calidad de los elementos. Después de eso, entonces, vimos algunas técnicas de transición, técnicas de mallado, que pueden serles de utilidad. Entonces, separar el trabajo, considerar la simetría, utilizar diferentes elementos en un dominio. Entonces, el empleo tanto de elementos bidimensionales, tridimensionales y unidimensionales en un solo problema. Ahí apareció el problema del balde. ¿Okay? Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. En la presentación también están detallados cada una de las prácticas que es. Sin embargo, el próximo viernes pues les mostraré con más detenimiento qué es lo que deben hacer para integrar en el informe número 3. ¿Listo? Entonces, hace falta un grupo por entregarme